Hola. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a retomar este ejercicio. Este era el ejercicio que habíamos estado el último día, ¿vale? Y a veces, bueno, en general son los que más cuestan, ¿vale? Porque son ejercicios muy teóricos, son ejercicios de demostración, de demostrar que se conoce bien la teoría y se domina la teoría de la asignatura, ¿vale? El primero nos dio tiempo a hacerlo el último día. Entonces voy simplemente a recordar cómo resolvimos el primer de esos ejercicios, ¿no? Entonces nosotros teníamos esta proposición, ¿vale? De este modo, entonces se convierte en igualdad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos un ejemplo en el que esto no se consiguiese, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso en el que U sea lo opuesto a V, ¿de acuerdo? Que U y V sean los vectores que tienen el mismo módulo, pero tienen sentidos opuestos, ¿de acuerdo? U igual a menos U. Y vimos, si tiene son dos vectores proporcionales entre sí, ¿de acuerdo? Y vimos que si se cogían formalmente, entonces esta igualdad ya no se cumplía, utilizando las propiedades de las formas euclídeas, ¿de acuerdo? Y con eso demostramos que esta proposición, la primera, es falsa. ¿Vale? Es falsa porque hemos encontrado un ejemplo de que dos vectores proporcionales entre sí hacen que esta igualdad no se cumpla. ¿Vale? Hay un ejemplo en el que esta igualdad no se cumple, que dos vectores proporcionales entre sí ya es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, si eso se ha entendido. Sí. No. Solo tenéis que indicar si es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? Bueno, os recuerdo, eso es muy importante, ¿vale? Os recuerdo que la respuesta correcta pues valdrá 0,2 puntos en general, ¿de acuerdo? Y sabéis simplemente que si os equivocáis de respuesta, resta. ¿De acuerdo? Entonces, si dudáis alguna, lo mejor es que la dejéis en blanco. ¿Vale? Responded solo aquellas proposiciones, aquellas preguntas que estáis seguros que las sabéis responder bien y que tenéis razón, ¿de acuerdo? Todas las cuestiones que son de respuesta numérica, ¿de acuerdo? Menos las que son de verdadero y falso, las de respuesta numérica no restan. ¿Vale? Si os equivocáis en las cuestiones de respuesta numérica, nos va a restar puntos, ¿vale? Pero en las que son de tipo test, como esta de verdadero o falso, si os equivocáis de respuesta sí que resta. Entonces, consejo, si dudáis, dejadlo en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la segunda proposición, ¿vale? Vamos a leerla mejor, que es más interesante. La segunda proposición dice, toda la matriz de proyección N es matriz ortogonal, ¿vale? Entonces, os dejo primero a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Así. ¿Verdadera por qué? No exactamente, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que toda matriz de proyección ortogonal, porque son las matrices que nosotros hemos estudiado, las de proyección ortogonal, tiene que cumplir que sean simétricas y que sean idempotentes, ¿no? Es decir, lo voy a escribir por aquí. Si necesito formalizar lo escribo. Después de que nos hayamos dicho que toda matriz P que sale de proyección ortogonal cumple que P es simétrica, es igual a P transpuesta, y que es idempotente. Idempotente, recordad que significa que si yo elevo P al cuadrado, entonces el resultado que obtengo es la misma matriz P. ¿De acuerdo? Yo puedo llevar la matriz P a una potencia entera enésima, la que yo quiera, una potencia entera positiva, y el resultado siempre va a ser P. ¿De acuerdo? Solo que significa idempotente. Entonces, nosotros nunca hemos dicho que toda matriz de proyección ortogonal sea ortogonal. No es una propiedad que nosotros hayamos dicho que tenga que cumplir toda matriz de proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. Ahora, ¿cómo acabamos de demostrar que esta proposición es falsa? Para estar totalmente seguros de que podemos marcar ya falsa. Pues vamos a hacer como hacemos siempre. Vamos a buscar un contraejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, un contraejemplo que haga que la matriz de proyección ortogonal no sea ortogonal es coger un vector tan sencillo como el vector v igual a 1, 1 en R2, ¿vale? Vamos a coger este vector que pertenece a R2 y vamos a calcular la matriz de proyección ortogonal respecto a este vector, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, como sabréis, para calcular esta matriz lo que tenemos que hacer es v por v transpuesta partido por v transpuesta por v, ¿de
acuerdo? Y el resultado, los detalles de las cuentas los dejo a vosotros, que no son demasiado complicados. Es la matriz 1 medio por 1, 1, 1, 1. No está esta matriz, ¿de acuerdo? ¿Es simétrica esta matriz? Sí. ¿Es idempotente? Pues también, y si no os lo creéis, pues os dejo a vosotros comprobarlo, la multiplicáis por ella misma y veis que os da la misma matriz. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿esta matriz es ortogonal? ¿Qué opináis? ¿Es ortogonal esta matriz? No, no es ortogonal porque, claro, veis las columnas y para empezar, una matriz ortogonal tiene que tener tanto las filas como las columnas con norma igual a 1. Por definición, esta matriz no cumple. Otra condición que tiene que cumplir para que sea ortogonal es que el producto estará entre dos columnas distintas cualesquiera, en este caso la primera y la segunda, porque no hay más, tiene que ser 0. Condición aquí tampoco se cumple, por lo tanto esta matriz no es ortogonal. Entonces ya está, con esto tenemos un contraejemplo que demuestra que esta proposición es falsa. Sí. ¿Estas matrices de proyección son simétricas y idempotentes? Simétricas e idempotentes, sí, las de proyección ortogonal. Las de proyección ortogonal. A ver, nosotros solamente hemos estudiado matrices de proyección ortogonal. Vale, nosotros estudiamos que toda matriz de proyección ortogonal es simétrica e idempotente y además, si una matriz P es simétrica e idempotente, entonces es matriz de proyección ortogonal sobre su subespacio imagen. ¿Eso lo recordáis? ¿Vale? Eso repasadlo. Eso lo vimos en las propiedades de las matrices de proyección ortogonal. ¿Vale? Repasadlo. ¿Alguna duda? Lo que no dijimos nunca es que estas matrices sean ortogonales. Las matrices que sí son ortogonales siempre son las de simetría ortogonal, que son simétricas y ortogonales. ¿Vale? Pero las de proyección ortogonal no tienen por qué ser ortogonales, ¿sí? Entonces, ¿hay aquí alguna duda, alguna cuestión? Vale, entonces esta matriz no es ortogonal, por tanto es falsa, ¿vale? Vamos a la tercera proposición. Esta es fácil. ¿Cómo definimos nosotros las matrices de giro en cualquier espacio vectorial? Eran matrices que tenían que cumplir dos condiciones. Toda matriz que cumpliese estas dos condiciones es matriz de giro. ¿Cuáles eran estas dos condiciones? Ortogonal. ¿Y la segunda? Vale, y cuando una matriz no cambia las longitudes de los vectores transformados, tiene determinante igual a 1. Exacto. ¿De acuerdo? Determinante igual a 1. ¿Vale? Pues ya está. Esa es verdadera, ¿vale? Por definición. Y no. Matrices de giro no va a entrar nada. O sea, ni del verdadero falso, ni cuestiones, ni del problema. No va a caer nada, ¿vale? Pero, bueno, en este problema aparece una pregunta de matriz de giro y esto ya nos sirve para practicar sobre matrices de giro. Ya os digo que matrices de giro no se preguntan mucho en general, pero es algo que en la PEC 3 sí que os podrían preguntar, ¿vale? Alguna cuestión o algún ejercicio de un problema sobre matrices de giro. Entonces, vamos a hacer sobre todo hoy ejercicios tipo test. Si vemos alguna proposición sobre matrices de giro, pues así ya nos viene bien para practicar, pero que sepáis que esto no entra, ¿vale? Esto no va a caer. Entonces, vamos ahora a la cuarta. Bueno, antes lo voy a escribir aquí, ¿vale? Entonces, hemos dicho que es falsa. Bueno, perdón, falsa no, verdadera. Verdadera por definición. ¿Vale? Entonces, voy a guardar esto y voy a abrir esta pizarra y vamos aquí, ¿vale? Cuarta proposición. Perdón. Cuarta proposición. Esta es más complicada, ¿vale? Si A es el entonces el núcleo de A y la imagen de A son subespacios ortogonales entre sí. ¿De acuerdo? Es un poco más complicado. ¿Vale? ¿Qué significa? Primero, ¿qué significa que A sea hermítica? Vamos a repasar un poco teoría del tema 2. Vale, es cierto que los temas 1 y 2 no entran como tal, pero que sepáis que todas las ideas que se estudian en esos temas se van a emplear en los temas siguientes, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos en los temas 5 y 6, sobre todo en el tema 6, vamos a utilizar mucho propiedades que tienen que ver con matrices hermíticas y con matrices simétricas, ¿vale? Entonces, no olvidéis los tipos de matrices que hay y las propiedades que tienen. ¿Qué significa que una matriz sea hermítica? ¿Qué cumple una matriz hermítica?
es una matriz compleja de tamaño n por n, es una matriz compleja cuadrada, tal que cumple. A super H es igual a la transpuesta conjugada de A es A, ¿de acuerdo? Las matrices hermíticas son matrices o reales o complejas, ¿de acuerdo? Que cumplen que cuando las transponemos y las conjugamos no cambian. Por ejemplo, pues esta matriz 1 y menos i 1. ¿Vale? ¿Cuál es el transpuesto conjugado de esta matriz? Pues es 1 y menos i 1. No cambia, ¿de acuerdo? Primero, bueno, da igual el orden, pero por ejemplo, para calcular la transpuesta conjugada podemos primero cambiar, podemos conjugar todos sus elementos, ¿no? Aquí lo que he hecho ha sido conjugar todos los elementos de la matriz. Y luego lo siguiente sería intercambiar filas por columnas y nos quedaría esta matriz. Y veis que esta matriz es A. ¿De acuerdo? Vemos que si hacemos esos dos pasos sucesivamente, da igual el orden en el que los hagáis, si transponéis o conjugáis o lo hacéis en el sentido opuesto, veis que la matriz no cambia. ¿De acuerdo? Cuando se trata de una matriz hermítica. ¿Sí? Bien. Entonces, recordando, ya después de recordar lo que es una matriz hermítica, para resolver esta cuestión, tenemos que recordar que para matrices reales se cumplía la siguiente propiedad, ¿de acuerdo? Se cumplía una propiedad súper importante, esta fórmula es muy importante memorizarla porque se usa mucho, que es que la imagen de una matriz A es igual al subespacio suplementario ortogonal del núcleo de A transpuesta. Esto cuando A, lo estudiamos para matrices reales, cuando A es una matriz real de tamaño m por n. ¿De acuerdo? Una matriz que tuviese cualquier dimensión, cualquier número de filas y de columnas. ¿De acuerdo? La propiedad se cumple siempre para toda matriz A. ¿Vale? Real. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí nos están preguntando sobre matrices complejas porque nos dicen que es hermítica. ¿De acuerdo? Entonces, una matriz hermítica puede ser una matriz compleja perfectamente, ¿de acuerdo? Esta es una propiedad que se cumple para matrices reales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando la matriz es una matriz que tiene entradas complejas, que tiene algunas entradas que son números con parte imaginaria distinta de 0? Pues entonces ahí la cosa ya cambia, ¿de acuerdo? En ese caso, la propiedad que se cumple es la siguiente. Cuando la matriz es compleja, ¿de acuerdo? Cuando tiene entradas complejas, ¿de acuerdo? Entonces la propiedad que habría que usar, que no la hemos visto, pero os la cuento ahora, es esta que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Lo único que hemos hecho ha sido cambiar la transposición por la respuesta conjugada, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis os demuestro por qué si la matriz es compleja se tiene que utilizar esta fórmula en vez de la fórmula con la transpuesta, ¿vale? Si queréis. Pero la idea es la siguiente. Nosotros definimos el producto escalar de vectores complejos, recordad que lo definimos así. U por V igual a V super H por U, o también equivalentemente a U transpuesta por V conjugado. ¿Vale? Bueno, aquí utilizo la barra como símbolo de conjugación. Normalmente lo utilizo como símbolo de vector, voy a poner asterisco, ¿vale? Como signo de conjugación de un vector, ¿vale? Entonces, para que esto se cumpla, ¿vale? La matriz A no solamente hay que transponerla, sino que también hay que conjugarla, ¿de acuerdo? Para que esta propiedad se cumpla cuando la matriz es compleja, cuando tiene entradas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, y eso viene de aquí, viene del hecho que el producto escalar con los vectores complejos tiene esta fórmula donde se cambia la transpuesta por un transpuesto conjugado, ¿de acuerdo? Creo que no merece la pena meterme más en detalle, pero viene de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, recordad esto, si las matrices complejas, entonces hay que cambiar la transpuesta por una conjugada. Y esta propiedad se cumple siempre. Vale, entonces, visto esto, vamos a ver, utilizando esta fórmula, si esta proposición es verdadera o falsa. La hipótesis de la proposición es que A es hermítica. Entonces, si A es hermítica, ¿qué pasa con esta transpuesta conjugada de A? Pues que es igual a A. Por lo tanto, y cambio de color, si A super H coincide con A, entonces esta propiedad se puede escribir de la siguiente forma. Imagen de A, la imagen de A coincide con el suplementario ortogonal del núcleo de A. ¿Sí?
Lo veis, ¿no? Porque A será la respuesta. Y ahora bien, imagen de A igual al suplementario ortogonal del núcleo de A. ¿Qué información nos está dando esta fórmula sobre la imagen y sobre el núcleo de A? Geométricamente, que son ortogonales entre sí, porque un subespacio es el suplementario ortogonal del otro subespacio. Es decir, los vectores que hay en la imagen de A son perpendiculares, son ortogonales a los vectores que contienen el núcleo de A. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? ¿Veis? Porque son dos subespacios que son suplementarios ortogonales entre sí. Por lo tanto, ¿es verdad esa proposición? ¿Es verdad que cuando A se multiplica, entonces la imagen y el núcleo de A son perpendiculares entre sí? Es verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, ya no tenemos que hacer más, ¿de acuerdo? Entonces, bien, expandir de esa forma, para que se parte de esta forma, pero recordando que si las matrices son completas, entonces la respuesta hay que cambiarla por una respuesta conjugada, ¿vale? Para que se cumpla la fórmula también con matrices complejas. Y eso se debe al hecho de que en el producto escalar complejo, los vectores, además de transponerlos para hacer el cálculo, también hay que conjugarlos. ¿Vale? ¿De acuerdo a esa fórmula? ¿Preguntas, dudas? Vale, pues vamos aquí. Apartado 5, ¿vale? El apartado 5 ya se me ha olvidado. Ah, vale. Apartado 5, mejor os lo enseño desde aquí. Aquí está. El 5 nos dice, vale, entonces, la norma del producto A por X es igual a la norma de X para todo vector X perteneciente a R superior. ¿De acuerdo? Se trata de decir si esa propiedad se cumple para todo vector X, si A es una matriz ortogonal. ¿Qué creéis? Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Esto es una propiedad que hemos estudiado, ¿vale? Cuando hemos estudiado las matrices ortogonales, las matrices reales ortogonales, dijimos dos propiedades que cumplen cualquier matriz que es ortogonal, ¿de acuerdo? Son dos propiedades que cumplen cualquier matriz ortogonal, pero es que además, si una matriz real ortogonal cumple cualquiera de esas dos propiedades, automáticamente sabemos que es una matriz ortogonal, sin hacer más cuentas, ¿de acuerdo? Y estas dos propiedades, recordad, eran las siguientes. Ahora sí que voy a poner la pizarra. Sí, pruebo un poco más. Sí, A por A transpuesta es igual a A transpuesta por A igual a la identidad. Recordad que esta es una definición de matriz ortogonal. Entonces, y también se cumple en el sentido opuesto, ahora veremos qué es lo que significa. Entonces, se cumplen estas dos propiedades. La primera es que para todo vector X, la norma de A por X es igual a la norma de vector X. La segunda propiedad será que para toda la pareja de vectores X e Y se cumple que el producto escalar de A por X con A por Y es igual al producto escalar de X por Y. ¿Qué significa la doble implicación? ¿Por qué la implicación es doble? Porque por un lado, estos son las propiedades que cumple cualquier matriz ortogonal, pero es que además, si una matriz que os da, la que sea, cumple alguna de estas dos propiedades, entonces sin hacer más cuentas, ya sabréis que esa matriz es ortogonal. ¿De acuerdo? Todas las matrices que cumplen estas propiedades son ortogonales y si una matriz es ortogonal se cumplen estas propiedades. ¿De acuerdo? ¿Y qué significan geométricamente estas propiedades? Pues que la matriz A es una matriz que conserva las normas de los vectores transformados, es decir, si dejamos un vector X que tiene una determinada longitud, el transformado que es A por X va a tener la misma longitud que tenía X. Y la segunda propiedad nos dice que dados dos vectores cualesquiera, el producto con A, la transformación de estos dos vectores con A, conserva el ángulo. Es decir, si tenemos dos vectores que tienen un ángulo determinado, que los multiplicamos y los transformamos por la matriz A, el ángulo de los vectores transformados, que es el ángulo entre AX y AY, se va a conservar, va a ser lo mismo que tenía X e Y. ¿Qué es lo que significa significan esas dos propiedades? Sí. Sí. O sea, ya es condición suficiente que se cumpla una de ellas, ¿no? Es una matriz cualquiera.
y descubrir que esta propiedad se cumple. Pues esta también se va a cumplir. Automáticamente se van a hacer más cuentas, ¿de acuerdo? Son estas tres propiedades, estas tres proposiciones, digamos, son equivalentes entre sí, lo cual significa que si una matriz cumple una de ellas, por ejemplo, esta, pues automáticamente se van a hacer más cuentas, ya sabéis que también va a cumplir estas dos, sabéis que van a conservar los ángulos y que es ortogonal. ¿De acuerdo? De hecho, cuando vimos esta propiedad, la estudiamos como una equivalencia. Son equivalentes las tres proposiciones siguientes. A es ortogonal, A conserva la norma de los sectores transformados y A conserva el ángulo de los sectores transformados. ¿Vale? Están sin los apuntes. Entonces, ya para rematar y confirmar definitivamente que esta proposición es verdadera, si queréis la demostramos, que es una demostración súper simple. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, voy a cambiar de color, voy a ponerlo otra vez en azul. Vamos a suponer que A es una matriz ortogonal, es decir, que cumple A transpuesta por A igual a A por A transpuesta igual a la matriz identidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la definición de norma euclídea sobre el producto A por X. ¿A qué es igual esto? Pues es igual a la raíz cuadrada del producto escalar entre A por X y A por X. Sí, ¿no? Esa es la definición que vimos de norma euclídea, ¿vale? Pues ahora, ¿qué aplicamos? La definición de producto escalar que hemos visto con vectores reales. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues la raíz cuadrada de X transpuesta por A transpuesta por A por X. ¿Sí? Ahora bien, A transpuesta por A, si A es ortogonal, va a ser igual a la identidad. Este producto va a ser igual a la identidad, si A es ortogonal. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda la raíz cuadrada de X transpuesta por X, es decir, la norma de X. Y esto se cumple para cualquier vector X que nosotros cojamos, ¿de acuerdo? Cualquier vector X real, por supuesto. ¿Sí? ¿Habéis entendido la demostración? Claro, el paso de aquí a aquí, esta igualdad solamente se cumple si la matriz A es ortogonal, es decir, si la matriz A cumple esta propiedad, si A transpuesta por A es la identidad. Que no lo podemos pasar de aquí a aquí y no se va a cumplir la propiedad de conservación de normas. ¿Vale? Verdadero. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues si no hay dudas aquí, lo que vamos a hacer es pasar a otro examen, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero, la primera parte de la clase van a ser preguntas tipo test y la segunda parte de la clase, ya en esa parte os voy a dejar elegir alguna cuestión de las numéricas y la vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Lo que nos dé tiempo. Entonces, siguiente examen, 2019. Aquí está. No, 2019 no, porque aquí no hay preguntas tipo test. Vamos a 2018. ¿Cómo? Pues a veces hay, a veces no hay, pero en general sí hay. No recuerdo si en la PEC1 hubo. En la PEC1 hubo pregunta tipo test. Sí que hubo tipo test. Vale. Normalmente siempre hay, pero a veces os pondrán un examen que no hay. Pero bueno, por si acaso, conviene llevarlo preparado, ¿vale? Porque casi siempre en el examen de julio, que espero que no lleguéis ahí porque significaría que habéis aprobado, en el examen de julio siempre hay preguntas tipo test, pero en las PEC, en algunas hay, en algunas PEC vais a ver que no hay preguntas tipo test, ¿vale? Depende del examen. Pero en general sí. Bueno, pues esta es la PEC 2. Esta es la PEC 2 de 2010. Son 4 cuestiones, en vez de 5 tenemos una menos. Y vamos con la primera, ¿vale? La primera proposición nos dice lo siguiente. Si U y V, vectores reales, tienen la misma norma euclídea, entonces U más V y U menos V, estos dos vectores, son ortogonales, ¿vale? Esta proposición es prácticamente imposible a vista, es decir, si es verdadera o falsa, porque no hemos estudiado ninguna propiedad así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña operación y ver si efectivamente esta proposición es falsa o es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer las cuentas que tengamos que hacer en este caso para ver si es o no es así. Entonces,
Jope, recibo una cantidad de spam cada día que es increíble. Bueno. Aquí. Entonces, ¿qué significa que estos dos vectores sean perpendiculares o ortogonales entre sí? Por definición de ortogonalidad, pues que su producto escalar sea cero, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser construir el producto escalar entre esos dos vectores y vamos a operar aplicando las propiedades del producto escalar y vamos a ver si efectivamente cuando las normas de los dos vectores son iguales, entonces ese producto escalar es cero. Lo que tenemos que hacer es demostrar o comprobar, mejor dicho, si el producto escalar entre u más v y u menos v es efectivamente igual a cero. Si esto se cumple siendo las normas de los dos vectores iguales, pues ya está, proposición verdadera. Si no se cumple, proposición falsa, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a operar. Voy a cambiar de color. Vamos a coger este producto escalar y vamos a aplicar las propiedades del producto escalar para ver si esto es verdad. Vamos a descomponer este producto escalar en 4 productos escalares, ¿vale? Por un lado tenemos el producto escalar de u consigo mismo, más el producto escalar de u con menos v, más el producto escalar de v con u, más el producto escalar de v consigo mismo. Por definición de norma euclídea, ¿a qué es igual este término y este término? Son las normas al cuadrado tanto de u como de v, ¿vale? Ahora, utilizando las propiedades del producto escalar real, el real, no el complejo, ¿vale? El real, esto, ¿vale? Que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es u por menos v, ¿de acuerdo? Este menos 1, ¿vale? Lo podemos sacar fuera del producto escalar, ¿vale? Lo podemos sacar, no es factor común en realidad, o sí, porque es un producto, ¿vale? Lo podemos sacar fuera del producto escalar y nos quedaría menos u por v, ¿vale? ¿Entendéis esto, no? ¿Entendéis que esto es una propiedad que podemos aplicar sobre el producto escalar de vectores? Porque tenemos u, esto sería igual a u transpuesta por menos v, que por las propiedades del producto entre vectores, pues queda menos 1 multiplicado por u transpuesta por v, ¿vale? Entonces nos queda eso, menos producto escalar de u por v. Aquí no tenemos que hacer nada y ahora sustituimos y operamos. ¿A qué se nos queda? Aquí. Es el producto... Ah, sí, claro. Gracias. Es menos... Vale, es producto escalar de menos v por menos v. Pero claro, en este caso se cumple exactamente la misma propiedad que aquí, ¿de acuerdo? Podemos sacar factor común hacia afuera del producto escalar, los dos menos 1 se multiplican a v y a v, y aquí nos quedaría menos 1 por menos 1, que es 1. Y aquí es menos 1 también, vale. No, espera, ahí no, ahí es más, porque es u más v por u menos v, cuidado. Entonces, vale, perdón. Madre mía, qué cabeza, que tenéis razón, es solo la segunda. Genial. Entonces, ahora sí, ¿de acuerdo? Esto, voy a borrar aquí, perdón. Vale. Es menos la norma al cuadrado, exacto. Sí, lo que quería hacer es el desarrollo completo. Esto sería igual a menos producto escalar de v consigo mismo, es decir, a menos la norma de v al cuadrado, ¿vale? Quería escribirlo completo. ¿Lo veis, no? Entonces veis lo que hemos hecho aquí. Hemos ido aplicando propiedades del producto escalar de vectores reales. De producto escalar real, ¿de acuerdo? Y aquí sustituyendo, pues ya nos quedaría la norma de u al cuadrado menos producto escalar de u por v más v por u menos la norma de v al cuadrado. ¿Vale? Claro, las normas de u y de v coinciden por hipótesis, ¿vale? Es la hipótesis de esta proposición, ¿vale? Es la condición, digamos, necesaria. Las dos normas son iguales, por lo tanto, esto con esto se va y lo que nos queda es esto de aquí. Nos queda menos u por v
más V por U. ¿Y qué pasa aquí? Hemos dicho que el producto escalar real es simétrico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, V por U es lo mismo que U por V. ¿Vale? Cuidado, con vectores reales, no con vectores complejos. ¿Vale? Esto es igual a U por V. Perdón. A U por V. Por lo tanto, nos queda menos U por V más U por V, es decir, nos queda 0. ¿De acuerdo? Voy a tachar mejor aquí. Nos queda 0, con lo que, conclusión, el producto escalar de U más V por U menos V cuando ambos vectores tienen la misma norma es igual a 0. ¿De acuerdo? Si los dos vectores tienen la misma norma, ¿de acuerdo? Tienen igual norma, porque si no, no podríamos pasar de aquí a aquí. Este signo igual no se cumpliría. Entonces, proposición verdadera. ¿Lo veis? Sí. Y al hacer el producto escalar de 1 más V por menos V, Sí. ¿podrías contarlo como suma por diferencia y dejar que sea U al cuadrado menos U al cuadrado? No son iguales es 0. O sea, hacerlo directamente. Pasar de aquí a aquí. Dices. O sea, 1 más V Sí. por menos V es suma por diferencia. Para poner U al cuadrado menos U al cuadrado. Claro, sí, exacto. Es U al cuadrado más menos V al cuadrado. Y como son iguales, Sí, es claro. 0. Y como son iguales, son 0. Sí, bueno, yo lo he hecho en todo detalle, pero claro, si ya de partida sabes que esto va a ser igual a 0, entonces sí, lo puedes hacer así. ¿De acuerdo? Pero sí, bueno, yo lo he querido hacer en detalle para que se vea claramente por qué es igual a 0, pero sí. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale, pues vamos con la segunda proposición, ¿vale? Esto es muy fácil. Toda matriz simétrica y ortogonal es matriz de simetría ortogonal. ¿Verdadera o falsa? Falsa, ¿por qué? Habíamos dicho que las matrices de proyección no tienen por qué ser ortogonales. Pero las matrices de simetría ortogonal, ¿qué hemos dicho de ellas? Hemos dicho que toda matriz de simetría ortogonal es simétrica y ortogonal. Pero también dijimos que si una matriz es simétrica y ortogonal, también es matriz de simetría ortogonal. ¿Vale? Voy a escribir en la pizarra. Voy a escribir, mira, para que quede claro, voy a escribir aquí dos proposiciones. Esta proposición dice S matriz simétrica y ortogonal. Yo quería escribir la proposición S es matriz de simetría ortogonal. Claro, nosotros contamos por un lado, perdón, al revés. Nosotros por un lado contamos que se cumple esto, ¿vale? Por un lado demostramos, bueno, sí, demostramos y explicamos, es muy fácil de demostrar, no sé si tengo la demostración, pero es muy sencillo, que si S es matriz de simetría ortogonal, entonces es simétrica y ortogonal. Pero también explicamos que esta implicación se cumple tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Es decir, vimos que esto es una implicación doble y que toda matriz S, o como se llame, que sea simétrica y ortogonal, va a ser también matriz de simetría ortogonal. ¿De acuerdo? ¿Sobre qué subespacio? Bueno, pues sobre un subespacio determinado. ¿Vale? No, no sobre su imagen. No, no sobre su imagen. A ver, nosotros tenemos, tenemos un subespacio de simetría, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una matriz, imaginad, y vemos que es simétrica y ortogonal. Condición de que, por ejemplo, nos dice que va a ser matriz simétrica y ortogonal. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que existe algún subespacio respecto al cual esta matriz lo calcula simétrico de un vector. ¿De acuerdo? Entonces, esto subespacio no es la imagen de S. Eso sí que se cumple con las matrices de proyección ortogonal, ¿vale? Las matrices de proyección ortogonal, el subespacio sobre el que se proyecta sí que es la imagen del P. ¿Vale? Pero en el caso de la matriz no lo recuerdo muy bien en memoria, ¿vale? Pero eso estoy calculando. El subespacio de la matriz S es de simetría ortogonal. El subespacio de simetría asociado a esta matriz S se puede calcular, no vamos a memoria, ¿vale? Pero se puede calcular teniendo en cuenta que S se puede calcular como 2 cuartos menos 6. Pero voy a escribir, esto es
importante, ¿vale? Lo voy a escribir aquí más grande. Entonces, recuerdo, estamos calculando, estamos tratando de calcular el subespacio de simetría asociado a la matriz de simetría ortogonal. Entonces, recordad, la definición de matriz de simetría ortogonal es 2 veces por P menos I, donde P es una matriz de proyección ortogonal respecto al plano o subespacio de simetría. ¿De acuerdo? Pero lo que voy a hacer es reflejar que el espejo P me queda que P es igual a ese más I partido por 2. Es decir, si yo tengo una matriz de simetría ortogonal, yo puedo calcular la matriz de proyección ortogonal respecto al subespacio de simetría haciendo ese más I dividiendo por 2. ¿Vale? Y de aquí lo que se deduce es que el subespacio M de simetría es la imagen no de S, sino de la matriz S más I. ¿Es por qué? ¿Vale? Tiene aquí, ¿vale? Tenemos una matriz S que es matriz de simetría ortogonal, ¿de acuerdo? Y de esa matriz podemos derivar otra matriz P, esta proyección ortogonal sobre este espacio. Y lo que sí que se cumple es que la imagen de P coincide con M, ¿vale? La imagen de P sí que coincide con M, que es el subespacio sobre el que proyecta P. Pero la imagen de S no coincide con M, no es igual al plano de simetría, o subespacio de simetría, ¿de acuerdo? Pero se puede calcular a partir de aquí, como P y S están relacionados con esta fórmula, el subespacio M de simetría se podría calcular como la imagen de S más I. ¿Vale? Que es equivalente a calcular P y ver, vale, ¿cuál es la imagen de P? ¿Vale? Es la imagen de P. Este que sabemos que coincide con M. ¿Siempre lo veis? Vale, si no decís nada, yo sigo. ¿Vale? Entonces, con eso, bueno, ya sabemos que esta proposición, por definición, prácticamente, bueno, no por definición, sino por la propiedad de las propiedades que hemos estudiado de las matrices de simetría ortogonal, esta proposición va a ser verdadera, ¿de acuerdo? La número 2. Entonces, esta es verdadera por la teoría, prácticamente. Entonces, voy a guardar. Vale, vamos con la... Espera, voy a cerrar y voy a abrir otra pizarra. Esta está llena ya. Vamos con esta. Vamos con la tercera proposición. Esta tiene trampa. Si las columnas de A son ortogonales, entonces para todo vector X complejo se tiene que la transformada de X por A, la norma de la transformada de X por A, tiene la misma norma que el vector X. Para todo vector X complejo, las columnas de A son ortogonales. ¿Qué opináis? ¿Verdadero o falso? Falsa por... Exacto, o sea, no solamente tienen que ser ortogonales entre sí, sino que tienen que tener norma 1, porque si no, cuando pasemos de aquí a aquí, va a haber un paso en el que el producto de A transpuesta por A no nos dé la matriz identidad. Lo voy a hacer en detalle, ¿de acuerdo? A ver, aquí. Norma de A por X. Por definición de norma euclídea, esto es el producto escalar de A por X raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de, siempre hago lo mismo, X transpuesta por A transpuesta por A por X. Pero claro, el producto A transpuesta por A, salvo que las columnas de A sean ortogonales, perdón, sean unitarias, o sea, tengan igual a 1, este producto matricial no va a ser igual a la matriz identidad. ¿De acuerdo? Salvo que columnas unitarias. Por tanto, esto va a ser diferente de la norma de X, ¿de acuerdo? Salvo que las columnas, además ortogonales, sean unitarias, no se van a cumplir, no va a ser verdadera esta proposición, ¿vale? No se va a cumplir la observación de norma en general.
Por lo tanto, esta proposición es falsa, ¿de acuerdo? Necesitamos, para que esto sea verdadero, para que esta indicación sea verdadera, necesitamos que las columnas, además de ortogonales, sean unitarias, ¿sí? Vale, pues vamos entonces con la proposición número 4, que también tiene truco, ¿vale? Esto también tiene truco, cuidado aquí. Nos dice, el espacio ortogonal al plano 2 por x más y por y menos z igual a 0 es la recta dada por el vector director 2 menos y. ¿Qué opináis? ¿Verdadera o falsa? Mucho cuidado aquí, ¿eh? Mucho cuidado aquí. Recordad que estamos trabajando aquí pues, sobre espacios complejos. Y que el producto escalar en vectores complejos, con vectores complejos, se define diferente a como se define con vectores reales. No solamente hay que transponer, sino que hay que conjugar. Bueno, os he dado muchos avisos. Ah, no, pues ahora lo estoy viendo, a lo mejor es. Espera, es que tenía en la cabeza que esta proposición iba a ser falsa, pero no, ¿vale? Aquí no hay que tener mucho cuidado. Vale. Es que había dos proposiciones, cuando he estado preparando estos ejercicios, había dos proposiciones que eran de este tipo y una era falsa y otra verdadera. Y esa me parece que va a ser verdadera, ¿vale? Por lo tanto, precisamente aquí sí. Lo vamos a hacer con detalle, ¿vale? No me hagáis mucho caso. Vamos a hacerlo con detalle. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es comprobar que este vector es un vector perpendicular a cualquier vector que esté contenido dentro de este plano. ¿De acuerdo? Eso lo veis, ¿no? Tenemos que comprobar si efectivamente este vector que define una recta formada por un conjunto de vectores todos proporcionales al vector 2 menos i por i, sean perpendiculares a cualquier vector que esté aquí dentro, cualquier vector x, y, z que cumpla esta ecuación implícita. Sí. Sí. Claro, lo que nosotros habíamos dicho es que de aquí, de las ecuaciones implícitas, podemos estar en un conjunto de vectores que son vectores normales al subespacio que definen estas ecuaciones implícitas. Exacto. Sí. Claro, exacto. Lo único que aquí hay que tener especial precaución porque aquí estamos trabajando con subespacios complejos. Pero es justo así, ¿de acuerdo? Nosotros ya hicimos algún ejercicio de esto. Nosotros explicamos que podemos escribir, cuando nosotros tenemos un subespacio definido por sus ecuaciones implícitas, podemos definir las ecuaciones implícitas en términos de productos escalares, ¿de acuerdo? Y lo que nos dan esos productos escalares son un conjunto de vectores que son todos ellos ortogonales al plano o al subespacio definido por esas ecuaciones implícitas que tengamos, ¿no? Vamos a ver cómo sería con este ejemplo. ¿Cómo escribimos esta ecuación como un producto escalar igual a 0? Un producto escalar igualado a 0, pues de la siguiente forma, ¿no? Vamos a coger un vector genérico x igual al vector columna x y z, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que el producto escalar entre x y un determinado vector n, que ahora definiremos como tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Cualquier subespacio siempre podemos escribir sus ecuaciones implícitas en términos de productos escalares que tienen que ser iguales a 0, ¿de acuerdo? Entonces, x es un vector genérico que pertenece a este plano y ahora lo que nos queda por definir es n, ¿de acuerdo? ¿Y qué es n? Pues n es un vector que va a ser perpendicular al plano dado por esta ecuación implícita. ¿Por qué? Porque cualquier vector que pertenezca a este plano tiene que ser, por definición, ortogonal o perpendicular al vector este. Nosotros tenemos este plano, que lo voy a llamar n. Y tengo el vector n, que va a ser perpendicular al plano. ¿Vale? Entonces, vamos a extraer ese vector n a partir de las ecuaciones implícitas, a partir de la ecuación implícita en este caso, que solo es una. Pues lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos vectores complejos, ¿cómo se define el producto escalar? Pues se define como n super h por x. Es decir, como, y ahora es cuando tenemos que tener más cuidado que nunca. Tenemos que coger los coeficientes
de esta ecuación implícita, ¿vale? Les tenemos que cambiar el signo, bueno, le tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria, solo a la parte imaginaria, para conjugarlo, 2 menos i por i, símbolo de conjugación, multiplicado por el vector columna x y z, ¿vale? Entonces, esto es, bueno, n es vector columna, ¿vale? N es vector columna, por lo tanto aquí lo que hacemos es transponerlo, es decir, convertirlo en un vector fila y escribimos por encima la barra de conjugación. Aquí, claro, a ver, aquí este vector es el conjugado, los coeficientes de este vector son los conjugados de los coeficientes de esta ecuación, ¿vale? Lo que pasa es que para pasar de aquí a aquí, para hacer el camino inverso, lo que hay que hacer es coger los elementos del vector n y conjugarlos, ¿vale? Para que este producto escalar sea igual a esto. ¿Lo veis? No, a ver, cuidado. Esto es el vector n. Esto es el vector n, ¿vale? Esto es n. Entonces tenemos esta ecuación implícita, ¿de acuerdo? La podemos escribir así, como si fuese un producto escalar. Y ahora, ¿cuál es el vector n que hace que este producto escalar sea equivalente a esa ecuación implícita? Pues es el vector 2 menos i. ¿Por qué? Porque si ahora yo aplico la definición de producto escalar complejo sobre estos dos vectores, tanto el vector n como el vector x por n es igual a n transpuesto conjugado por x, es decir, al conjugado del vector fila 2 menos i por x y z. Vamos a hacer esta operación. El conjugado de 2 menos i por el vector x y z. Esto es igual al producto del vector 2i menos i por el vector x y z, es decir, 2x más i por y menos i por y por z, perdón, igual a 0. Con la transposición. ¿Qué es esto con la transposición? A ver, es vector columna. Porque aquí trabajamos con vectores columna con defecto. Entonces, producto escalar de x por n igual al transporte conjugado de n por x. ¿Vale? A ver, este vector, en vez de es el conjugado de este vector que está aquí. No. A ver, vamos a hacer el camino inverso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el camino inverso, a ver si se ve mejor. Supongamos que nosotros tenemos un vector n igual al vector 2 menos i. Supongamos que tenemos este vector. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular, vale, pues, dado ese vector, vamos a calcular la ecuación implícita de un plano que sea perpendicular a este vector. Vale, a ver si hacemos el camino inverso, si se ve mejor. Entonces, tengo este plano al que llamo M y tengo el vector n, que quiero que sea perpendicular. Pues vamos a hacer que el producto entre un vector x cualquiera genérico por n sea igual a 0. Entonces, aplicando la definición de producto escalar complejo, pues esto es igual a, a n transpuesto conjugado por x igual a 0, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el transpuesto conjugado de n? Pues es el vector, n es un vector columna, me ha faltado poner aquí el símbolo de transpuesta, ¿vale? Tenía que haberlo escrito como vector columna. Pues ahora, esto es igual al vector fila 2i menos i por el vector x y z. Y ahora, si yo hago este producto matricial entre un vector fila y otro vector columna, lo que nos da es la ecuación 2x más i por y menos i por z, que tiene que ser igual a 0. Y con esto tenemos la ecuación implícita de un plano que tiene este vector n como vector perpendicular. Ahora sí lo veis, ¿vale? En general, cuando trabajamos con subespacios complejos que están definidos por sus ecuaciones implícitas, que nosotros queremos sacar un conjunto de vectores perpendicular
particulares esas ecuaciones, a partir de las ecuaciones implícitas, para definir el subespacio suplementario ortogonal, tenemos que conjugar los coeficientes de las ecuaciones. Y todo ello por culpa de la definición de producto escalar, una vez más, de vectores complejos. ¿Lo veis? ¿Vale? Hemos hecho las dos direcciones, ¿no? Hemos pasado de aquí a aquí, hemos pasado de aquí a aquí, ¿vale? Para que lo vieses claramente. Entonces, haciendo esta cuenta, ¿qué es lo que vemos? Pues que efectivamente la proposición es verdadera, ¿vale? Hemos demostrado que el vector 2 menos i es efectivamente el vector perpendicular a este plano, el plano definido por esta ecuación implícita, ¿sí? Cualquier vector x que cumpla esta ecuación implícita va a ser perpendicular al vector 2 menos i por i. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, me ha faltado poner aquí que es verdadera. Y ahora sí, cierro. Y pasamos ya al último examen. Bueno, el último examen de cuestiones, que va a ser 2017, es decir, este. Aquí. Entonces, a ver cuánto tiempo tenemos. Vale, son a 1:30. Entre media y 40 minutos. Primera proposición. El subespacio ortogonal es muy parecida a lo que hicimos antes, ¿vale? Pero ahora sí que me vais a decir si es o no es verdadera esta proposición. El subespacio ortogonal al plano x más i por y menos 8 por i igual a 0 es la recta 1 menos i 8i. Vale, esto también es verdadera, ¿de acuerdo? Esto también es verdadera, ¿vale? ¿Veis que los coeficientes que hay en la ecuación implícita son los conjugados de los elementos que hay en el vector n, en el vector perpendicular a este plano, ¿sí? Entonces ya está, a ojo podemos ver que podemos decir que es verdadera esta proposición, ¿vale? Entonces por ir rápido, no me voy a molestar en demostrar por qué. Voy a escribir aquí que es verdadera y ya está, ¿vale? Bueno, voy a poner aquí un pequeño mensaje. Ver apartado 4 de la cuestión 1 de la PEC 2 de 2018. Ya está. Vale. Segunda proposición. Para todos vectores U y V, para toda pareja de vectores U y V en R, se cumple esta fórmula. ¿Vale? Pues muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es coger los ejes de parecida U y V y vamos a aplicar la definición de norma euclidiana sobre este término. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si efectivamente este término lo podemos reescribir de esa forma. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil, así de lo que se trata es de aplicar la definición de norma euclidiana, operar y ver si efectivamente estos dos términos son iguales. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí. Vamos a aplicar aquí la definición de norma euclidiana. Norma al cuadrado de u más v. ¿Qué es igual a esto? Pues es igual al producto escalar de u más v con u más v. Ya esto le tenemos que sumar la norma al cuadrado de u menos v, que coincide con el producto escalar de u menos v con u menos v. Pues aplicamos las propiedades ahora del producto escalar de vectores reales y vemos en qué se nos convierte esto. Aquí, esto si lo desarrollamos, nos va a quedar, lo voy a hacer directamente, la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado más 2 veces el producto escalar de u con v, ¿vale? Los detalles los dejo a vosotros. Y ahora vamos con el segundo término. El segundo término nos quedaría, este es un poco más complicado, nos queda por un lado la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado menos, bueno, lo voy a escribir, no me quiero equivocar, voy a escribirlo bien, es u por menos v más menos v por u.
que es igual, esto es igual a menos 2 por u por v. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos norma de u al cuadrado, más 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 2 veces este producto escalar, menos 2 veces este producto escalar. Esto con esto se va, ¿vale? Y esto, ¿en qué se nos convierte? Pues se nos convierte en 2 veces la norma de u al cuadrado más 2 veces la norma de u al cuadrado. Pues bien, vamos a comparar esta expresión con la que tenemos en el enunciado y vemos que efectivamente esta igualdad se cumple, ¿verdad? Hemos podido pasar de esto a esto. No tenemos que ver si se van a gestionar para cualquier pareja de vectores excluyentes, porque nosotros a lo largo de este desarrollo no hemos impuesto ninguna propiedad especial que tenga como u y v. ¿Vale? Hemos considerado dos vectores genéricos con el mismo número de componentes. Por lo tanto, ya está. Bueno, irreales, ¿vale? Irreales. Entonces, ya está. Esta proposición es verdadera. Vale, vamos con la propiedad, bueno, con la proposición número 3. Si las columnas de A, matriz cuadrada real, son ortogonales, entonces A es matriz ortogonal. ¿Esta es verdadera o falsa? Bueno, es verdad que toda matriz ortogonal tiene que cumplir que sus columnas sean ortogonales, pero efectivamente puede pasar que las columnas de A, siendo ortogonales, no tengan norma igual a 1. Por lo tanto, efectivamente es falsa. Es falsa porque además se tiene que cumplir que las columnas sean unitarias. Perfecto. Falsa porque las columnas deben ser también unitarias. Entonces vamos ahora con la cuarta. Aquí. Vale, supongamos, bueno, mejor muestro el enunciado aquí. Supongamos que x sub 0 es un vector solución de mínimos cuadrados del sistema A+B. ¿Vale? Entonces, x sub 0 es un sistema de solución de mínimos cuadrados y solo así A por x sub 0 menos b es un vector que pertenece al suplementario ortogonal de la imagen de A. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pensáis? Vale, si no contestáis es porque veo que tenéis dudas. Entonces voy a utilizar la pizarra para mostrar esto de forma matemática, que es lo que significa. Voy a dibujar aquí un plano que representa el subespacio de imagen de A, ¿vale? Y voy a dibujar aquí un vector B, ¿vale? ¿Qué es una solución de mínimos cuadrados de un sistema? Recordad, es aquel vector que hace que es un vector de x sub 0 que hace que la distancia entre, voy a poner aquí, x sub 0 son mínimos cuadrados. ¿Vale? Es todo esto de x sub 0 que hace que la distancia entre la imagen de A y el vector B sea mínima. ¿Vale? Que por el teorema de una proyección ortogonal, ¿cuándo es mínima la distancia entre la imagen de A y el vector B? Bueno, la imagen de A por x sub 0, ¿de acuerdo? Es el vector que minimiza la distancia entre A por x sub 0 y B, y el vector B, ¿vale? Para todo vector x perteneciente a puede ser vector normal real o complejo, da igual, lo supongo K superno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la distancia entre la imagen de A y B? Pues la distancia entre la imagen de A y B, recordad que es
Si yo cojo un vector X cualquiera y lo multiplico por la matriz A, pues lo que tendremos es un vector que va a tener la imagen de A, que va a ser igual a A por X. ¿De acuerdo? Esto es A por X, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos un vector que va a estar contenido evidentemente en la imagen de A. ¿Cómo es la distancia entre B y A por X? ¿Cómo definimos nosotros la distancia entre los vectores? Pues la definimos como la longitud de un vector que une A por X con B. ¿De acuerdo? Este vector es el vector A por X menos B. ¿Sí, no? Entonces, la distancia entre A por X y B, ¿a qué es igual? Pues es igual a la norma de este vector. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es esta X que hemos multiplicado por A solución de mínimos cuadrados? Pues cuando el producto A por X es igual a un vector contenido en la imagen de A cuya distancia a B sea mínima entre todos los vectores contenidos en la imagen de A. ¿Sí? Voy a dejarlo aquí también en azul, que no tengo más citas, pero más esto. Pues supongamos que X es solución de mínimos cuadrados. Entonces vamos a tener este vector X sub 0. Este vector A por X sub 0, ¿de acuerdo? Y vamos a tener otro vector, este, al que llamaremos, bueno, al que definimos como A por X sub 0 menos B. ¿Vale? Ahora, por el teorema de la proyección ortogonal, cuando decimos que la distancia entre un vector y otro vector contenido en su espacio imagen de A es mínima. Cuando el vector diferencia A por X sub 0 menos B es ortogonal al vector A por X sub 0, es decir, a cualquier vector contenido en la imagen de A, a la imagen de A, ¿de acuerdo? Es lo que se tiene que cumplir. Por lo tanto, voy a poner aquí que esta distancia va a ser mínima, que también es condición necesaria y suficiente, cuando A por X sub 0 sea perpendicular a, pues eso, A por X sub 0 menos B. Sí, ¿no? Cuando la diferencia sea perpendicular. Este bueno, es de todos los vectores que hay en la imagen de A, ¿vale? El que hace que la distancia que tiene la distancia con B mínima es aquel que sea pues, la proyección ortogonal de B sobre la imagen de A, ¿vale? El vector aquí sería la proyección de B sobre la imagen de A, ¿vale? La diferencia entre B y A por X sub 0 sería un vector que va a ser perpendicular a la imagen de A, ¿de acuerdo? Pues ya está, ¿de acuerdo? Repasar a esto, que es teoría que hemos estudiado de solución de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué opináis? Si X sub 0 es solución de mínimos cuadrados, entonces, ¿este vector va a ser un vector contenido en el suplementario ortogonal de la imagen de A? Sí, porque es perpendicular a la imagen de A, por lo tanto está contenido efectivamente en el subespacio suplementario ortogonal de imagen de A. ¿Vale? Eso por un lado, y por el otro lado, porque la implicación es doble, se cumple que si un vector X sub 0 pertenece a el suplementario ortogonal de la imagen de A, entonces X sub 0 es un cuadrados. Pues sí, también es una aplicación que se cumple tanto en una dirección como en la otra, ¿de acuerdo? Porque a nosotros hemos definido una solución de mínimos cuadrados como aquella solución tal que A por X sub 0 menos B es perpendicular a A por X sub 0, es decir, a la imagen de A, ¿vale? Por lo tanto, la proposición es verdadera. Entonces, en resumen, proposición verdadera porque X sub 0 es solución de mínimos cuadrados si la norma del vector A por X sub 0 menos B es mínima para todo X perteneciente a no la imagen de A, perdón, para todo vector X perteneciente a K super N, ¿vale?
y por el teorema de la proyección ortogonal, esto se cumple si y solo si A por X sub 0 menos B es perpendicular a la imagen de A. ¿Vale? Vale. ¿Dudas aquí? ¿Cuestiones? ¿Cómo? ¿La última qué? Ah, sí, la otra implicación es que la distancia entre A por X sub 0 menos B, es decir, esta norma es mínima, entre todos los vectores X que podamos meter aquí en este producto, si solo si A por X sub 0 menos B, este vector verde es perpendicular a la imagen de A. ¿Vale? O sea, X solución de mínimos cuadrados, si solo si el producto matricial A por X es de todos los vectores que contienen la imagen de A, el que tiene distancia mínima con B. O sea, que minimiza esta norma. La norma de este vector, ¿sí? ¿Y eso cuando se cumple por el tema de la proyección ortogonal? Pues cuando el vector A por X sub 0 menos B sea perpendicular a la imagen de A. ¿Vale? Entonces, verdadera. Y vamos con la quinta proposición. Aquí está, ¿vale? Con esta acabamos. Y pasamos a otro ejercicio. Sí, W es una matriz cuya columna constituye una base ortonormal V de M. Entonces, cuando esto X, en Rx se cumple que esto es el vector de coordenadas de X respecto a la base V. ¿De acuerdo? Coincide con el producto matricial W por X. ¿Vale? Entonces, ¿qué opináis? ¿Es eso verdadero? ¿Es falso? Entonces, suponed que nosotros tenemos una base ortonormal, la que vamos a llamar V. Y juntando los vectores que forman esa base ortonormal, construimos la matriz W. Entonces, aquí lo que tratáis de comprobar si es cierto que el producto matricial entre la matriz W y un vector X cualquiera coincide con el vector de coordenadas de X respecto de Y. ¿Qué opináis? Vale, esta es un poquillo, no es que sea complicada, pero es enredadilla, ¿vale? Vamos a ver esto con más cuidado. Vamos a partir de aquí, vamos a desarrollar este producto matricial y vamos a ver qué es lo que esto quiere decir en realidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una matriz y tenemos un vector, nosotros hemos repetido 1000 veces, ¿de acuerdo? Que cuando hacemos el producto de una matriz por un vector columna, lo que estamos haciendo son combinaciones lineales de las columnas de la matriz W. Por lo tanto, este producto matricial es igual al producto de la primera columna de la matriz W por X sub 1, que es la primera componente del vector columna X, más la segunda columna de la matriz W por X sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna última y enésima de W. ¿Sí? Vale, pues ahora lo que tenemos es esta expresión, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que responder ahora es si esta combinación lineal de las columnas W coincide con el vector de coordenadas respecto a la base V del vector X. El vector formado por las componentes X sub 1, X sub 2, X sub n. ¿Es esto cierto? ¿Sí o no? Interrogantes. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es una combinación lineal de las columnas de W. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las X? Las X son coeficientes de esta combinación lineal, ¿de acuerdo? Es decir, si a nosotros nos preguntaran aquí cuál sería el vector de coordenadas de X respecto a la base V, lo que nosotros responderíamos es que el vector de coordenadas de X respecto a la base V sería igual precisamente al vector X formado por las componentes X sub 1, X sub 2, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta combinación lineal nos va a dar un vector
va a dar el vector de coordenadas de x respecto a v. ¿De acuerdo? Porque ese vector es precisamente dado por los coeficientes de esta combinación lineal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí unos coeficientes, ¿de acuerdo? O sea, tenemos unas columnas, perdón, que son ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? Y forman una base. Y ahora, haciendo combinaciones lineales, pues generamos vectores, ¿de acuerdo? Pero los vectores de coordenadas de esos vectores que generamos haciendo combinaciones lineales de las columnas vienen dados por estos coeficientes. ¿Sí? O sea, que esta combinación lineal no nos va a dar nunca igual al vector de coordenadas de x con respecto de v. Esto solamente se cumple si esta base v es la base canónica. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, una vez que hemos demostrado que es falsa, voy a poner un ejemplo para que se vea mucho más claro, ¿vale? Suponed que yo tengo la siguiente base. Yo tengo una base que voy a llamar v mayúscula sub 1, formada por los dos vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Qué es esto? La base canónica de R2, ¿verdad? ¿Es ortogonal esta base? Pues sí, se ve que es evidente que sí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un conjunto que está contenido en R2, ¿de acuerdo? Y ahora yo voy a coger el vector X igual al vector, uno muy sencillo, el vector 1, 1, ¿de acuerdo? Y ahora voy a construir la matriz W, una matriz W que va a ser la matriz 1, 0, 0, 1. Pues ahora vamos a hacer el producto de W por X. ¿Y qué nos da? Pues evidentemente, porque W coincide con la matriz de identidad, nos da el vector 1, 1. ¿Vale? Que también va a ser igual, a ver si veis esto. Esto no sé si lo vais a ver porque no sé si lo recordáis. 1 y 1 son las componentes de una combinación lineal de estos dos vectores que nos va a dar el vector X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, veis que W por X sí que coincide con el vector de coordenadas de X respecto de V, pero porque estamos usando la base canónica, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos la base canónica, ¿de acuerdo? Las bases canónicas, pueden ser los únicos casos en los que los vectores de coordenadas de un vector coincide con el propio vector X. ¿Sí? Pero ahora vamos a coger una base V sub 2 que no sea igual a la base canónica, ¿vale? Que sea ortogonal, por ejemplo, base formada por los vectores 1, 1 y 1, menos 1, ¿de acuerdo? Vamos a coger el mismo vector X, ¿de acuerdo? Que va a ser el vector 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, decidme a ojo cuál sería el vector de coordenadas de X respecto a la base V sub 2. Aquí se me ha olvidado poner V sub 1. Es muy fácil, ¿de acuerdo? Porque el vector X coincide con uno de los vectores de esta base. ¿Cuál sería el vector de coordenadas de X respecto a V sub 2? V sub 2 es esta base. 1, 0, exacto. 1, 0, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es construir la matriz W. Bueno, esta matriz W la llamaré W sub 1. Esta va a ser W sub 2. 1, 1, 1, menos 1. Y vamos a hacer el producto entre V sub 2 y X. Y vamos a ver si efectivamente el resultado nos da igual al vector 1, 0, que es el vector de coordenadas de X respecto a V sub 2. Entonces hacemos este producto. Voy a poner aquí, qué pesados. Voy a poner aquí una frontera. 1, 1, 1 menos 1 por el vector 1, 1 y nos va a dar el vector 2, 0. Veis que nos da el vector 2, 0 que es distinto del vector 1, 0, es decir, diferente al vector de coordenadas de X respecto a la base V2. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos un contraejemplo de que la proposición es falsa. ¿Vale? Sí. Sí. Claro.
Exacto, sí, claro. Entonces aquí tenemos dos bases, ¿no? Entonces, estos dos vectores, claro, estos dos vectores columnas, los vectores columnas W sub 2, serían serían los vectores de coordenadas de los vectores canónicos con respecto a la base V sub 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, exacto, esto es una matriz de cambio de base. A ver si lo digo bien, porque probablemente lo diga al revés. Es matriz de cambio de base de, bueno, lo que hace es cogernos un vector que está en V sub 2 y convertirlo en un vector que está en V sub 1, ¿verdad? O sea, es matriz de cambio de base de V sub 1 a V sub 2. Claro, esto es una matriz formada por estos dos vectores. ¿Vale? Por lo tanto, vale, ahora siempre me hago un lío con estas cosas. A ver. Entonces, matriz, bueno, lo voy a... Bueno, vamos a meternos aquí más a fondo porque nos sirve para repasar también matrices de cambio de base. ¿Cómo definíamos nosotros una matriz A de cambio de base? De V sub 1 a V sub 2. Pues la definimos como la matriz cuyas columnas son los vectores de coordenadas de los vectores de V sub 2 con respecto a V sub 1, ¿vale? Esto lo recordáis, ¿no? Se lo repasamos ahora, que es muy importante, porque esto puede caer en este examen. Recordad que cuando definíamos una matriz de cambio de base de V1 a V2, son dos bases diferentes, nosotros construíamos esta matriz como haciendo que cada columna de la matriz A sea el vector de coordenadas de cada vector de V2 con respecto a V1. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos la matriz, esta matriz está formada por, estos son los vectores de coordenadas de 1, 0, 0, 1, que aquí me hago... Vale. Bueno, continúo. Esta matriz, ¿cómo se construye? Pues haciendo que los vectores de V sub 2, haciendo que los columnas sean los vectores de coordenadas de los vectores de V sub 2 con respecto a la base V sub 1. Y lo que hace esa matriz A, lo que va a hacer es coger un vector de coordenadas que esté en V2 y convertirlo en un vector de coordenadas que esté en V1, ¿de acuerdo? O sea, al revés de la definición. La definición, recordad que esto es muy importante, ¿vale? Para no confundiros. La definición es matriz de cambio de base de V1 a V sub 2, pero lo que hacen estas matrices es convertir vectores de coordenadas de V sub 2 a vectores de coordenadas en V sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tenemos es este vector, que es, a ver, perdón, esta matriz, vale, este vector 1, 1 es vector de coordenadas del vector, vale, es vector de coordenadas del vector canónico 1, 0 con respecto a V2. ¿Es lo que querías decir? Es que me he hecho un lío. Claro, es casi explicado rápido, no se va a entender bien, ¿vale? Esto es para reflexionarlo con calma. El vector 1, 1 sería este vector en función de la base canónica, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz lo que haría sería coger un vector expresado en función de la base canónica y convertirlo en un vector expresado en función de la base V2. Es decir, convertir el vector 1, 0 en el vector 2, 0, que es 2, 2 más 0 por, claro, que este vector de coordenadas, esto de 2, 0, 1, 1, 2, 0. Crea el vector, ahí estoy liando ahora. A ver. 1, 2,
0. Ostras, me da rabia acabar así, ¿eh? Vector de coordenadas de este vector con respecto a la base canónica, que coincide con el 1, 1. Y ahora, 2, 0. El 2, 0 tendría que ser vector de coordenadas. Uf. Pero es que no salían los dos. Sí. Es que esto viene de alguna. Yo cuando explico las matrices de cambio de base nunca las explico así, pero sí que hay una forma. Claro, es que había una forma de obtener, cuando nosotros teníamos una matriz de cambio de base, o sea, cuando queremos calcular una matriz de cambio de base, una de las bases es la canónica, entonces nosotros podemos construir una matriz de cambio de base cogiendo los vectores de la base que no es la canónica, la base tal cual, ¿vale? Pero claro, es que aquí la razón por la que me estoy liando tanto, yo creo, es porque no recuerdo si era una matriz de V2 a V1 o de V1 a V2, ¿vale? O sea, tendría que ser de V1 a V2 que coge un vector de coordenadas respecto a V2 y lo convierte en un vector de coordenadas a V1. A ver así. 1, 1, vector de coordenadas respecto de V2. Pues sería 2, 0. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí que lo entiendo perfectamente, yo creo. Si nosotros sumamos estos dos vectores, ¿vale? Nos queda el vector 2, 0. ¿Vale? 2, 0. Entonces ahora multiplicamos, imaginaos, vector 1, 1, vector de coordenadas respecto a la base V2. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos los dos vectores que hay en la base V2, obtenemos el vector 2, 0. Y ahora, multiplicándolo por esta matriz, lo que obtenemos es el vector 2, 0, que es el vector 2, 0 en función de la base canónica. Ahora sí, ¿de acuerdo? Ahora sí. Bueno, voy a escribir la conclusión en la pizarra principal. Es lo siguiente. Suponed que tenemos dos bases, que son B y V, ¿vale? Tenemos una base B, que es la base canónica, ¿vale? Formado por los vectores S1 hasta SV. Suponed que tenemos una base V, que es una base cualquiera, diferente a la canónica, ¿de acuerdo? Formada por los vectores V1, V2, V3. Entonces, la matriz, ¿cómo la llamo? ¿La voy a llamar? No. La voy a llamar P, las matrices que me va a hacer con las vamos a generar. La matriz P, que tiene como columnas los vectores de la base V, V1, V2, V, ¿vale? Esta matriz es matriz de cambio de base de B a V, de B a V, ¿vale? Porque tiene los vectores de la base V escritos en función de la base canónica, ¿de acuerdo? Porque los vectores de la base canónica coinciden con los propios vectores, ¿vale? Y es una matriz que coge, bueno, es una matriz que lo escribo como fórmula, es una matriz que lo que hace es coger un vector de coordenadas X, de X, un vector X cualquiera en función de la base V, y lo convierte en un vector de coordenadas de ese mismo vector X, pero en función de la base canónica. ¿De acuerdo? Para todo vector X perteneciente a K super N. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes que construir una matriz de cambio de base y una de las dos bases es la canónica, entonces lo que podéis hacer es coger todos los vectores de la base que no es la canónica y juntarlos, construir una matriz P. Y esta matriz de P lo que hace es convertir vectores de coordenadas en V en vectores de coordenadas respecto a la base P, que es la base canónica. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya por último decir, voy a ponerle un otro color. ¿Qué hora es? Vale, ya con esto ya acabamos, con esas bases prácticamente nada más. Ahora, ¿cómo tendríamos, a partir de esa matriz, conocida esta matriz, cómo tendríamos la matriz de cambio de base de V a B? ¿Cómo lo tendríamos? Ese cambio de base inverso, ¿no? Por lo tanto, se trata de invertir la matriz B.
es la inversa de la matriz de cambio de base de B a V. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos hacer el cambio de base opuesto, es decir, queremos coger un vector en función de la base canónica, convertirlo en un vector de coordenadas en una base V distinta a la canónica, lo que tenemos que hacer es construir con la base V la matriz P e invertir la matriz P. Y con eso ya podemos pasar de la base canónica a otra base V diferente. ¿Lo veis? Y ya está, ¿vale? Esto es el repaso de teoría de matrices de cambio de base que tenéis que saber bien para este examen porque lo pueden preguntar. Y nada, como ejemplo, pues este ejercicio yo no lo había pensado como un ejemplo de cambio de base, no lo había pensado nunca, ¿vale? Pero bueno, tenemos esta matriz que se puede interpretar como la matriz de cambio de base de B a V, ¿vale? Coge un vector como el vector 1, 1, es un vector de coordenadas, y el vector 2, 0 en función de la base V2 se convierte en el vector 2, 0, que es el vector 2, 0 expresado en función de la base canónica. ¿Qué preguntas de este examen? Sí. A ver, todavía no, bueno, queda un minuto. Bueno, quedan 6 minutos, pero si no tenéis dudas, acabamos aquí. ¿Alguna duda que queráis hacer? ¿Vale? Pues bueno, entonces acabamos aquí. Tened buen fin de semana, estudiad mucho.